nuestras fábricas, descarbonizando nuestras fábricas, utilizando energía renovable. O sea, queremos que nuestros productos sean sostenibles. La penetración del vehículo eléctrico en España está costando. Bueno, pues nada, es fantástico porque todas las ponencias que ha habido me han parecido increíbles y además esta última me ha parecido, bueno, me han parecido todas excelentes, pero esta última me ha parecido muchísimo, bueno, iba a decir más interesante, ¿no? Porque todas han sido muy interesantes, pero en lo que a mí respecta, en lo que ha sido mi profesión y es mi profesión y mi actividad principal, pues tiene mucho que ver, claro, y has coincidido absolutamente en todo lo que yo pienso, vosotros desde el estudio y desde la reflexión y yo desde la más absoluta ignorancia y desde mi pensamiento garrafón, pero es que me parece impresionante. Uno de los problemas que creo que tiene la ciencia en general, no solamente la comunicación medioambiental, es precisamente a quién llegar y cómo llegar y quién tiene que ser el que lance el mensaje, ¿no? Y yo creo que el análisis que habéis hecho ha dado muchísimas pistas. Bueno, yo básicamente aquí lo que vengo es en representación del mundo de la moda como modelo y a presentar también a las dos personas que tengo a mi derecha y a mi izquierda, que son realmente los que saben de este tema. Voy a leer brevemente su currículum para que sepamos de quién estamos hablando y luego les voy a lanzar unas preguntas al aire que ellos recogerán si quieren y si no, pues ya lo contesto yo. Bueno, Eduardo Galindo, él es ingeniero superior de industria de la Universidad Politécnica de Madrid y por la Technische Universität de Múnich. Cuenta con 16 años de experiencia en el sector de la automoción, comenzó su carrera en SEAT, en el área de producción y en 2015 es nombrado manager de I+D, asumiendo entre sus funciones la de ser responsable de la estrategia de movilidad a largo plazo, CO2 y descarbonización. En 2023 se incorpora a Renault Group España como manager de descarbonización, siendo el máximo responsable de hacer llegar la descarbonización a todos los niveles, desde la concepción hasta el fin de vida, para que Renault Group alcance sus objetivos de neutralidad de carbono. Además de eso, en la documentación que pasan me dicen que es una persona, viene de una familia tremendamente rica, entonces, claro, él lo ha tenido muy fácil desde pequeño. Para que se haga una idea, viven en una casa que es tan grande que se ha cruzado con su mujer en los últimos 2 años 3 veces. Tiene una piscina, una piscina tan grande que en la parte profunda tiene zona abisal y algunas veces me contabas antes que salen calamares gigantes, en fin, que tiene muchísimo dinero. Bueno, dice que se levanta por las mañanas oyendo un programa informativo por las mañanas y cuando llega a la puerta para salir empieza el deporte por la noche. O sea, es una casa enorme. Bueno, Karma Castro comenzó su carrera como ingeniera informática, liderando proyectos tecnológicos con equipos multiculturales durante 22 años. Desempeñó roles destacados como directora de sistemas de información de la FIRA de Barcelona y es directora de desarrollo de software en Avast Group. En 2009 fundó Cainova, donde impulsa la excelencia organizacional con metodologías innovadoras y es también autora de Despierta, tú tienes talento y miembro de redes clave en innovación y recursos humanos. Su visión disruptiva la posicionan como líder en estrategias innovadoras en talento. Además de eso, pues es una mujer muy tradicional. Para que os hagáis una idea, su casa, los muebles que tiene son de esos muebles castellanos que están todos barnizados como en miel, que son horribles, pero son muy tradicionales, y tiene gotelé. En casa, o sea, muy tradicional. Y luego habla muy bien inglés, que eso pues siempre es muy importante. Lo aprendió en Dublín estudiando y además ella me contaba antes que se dio cuenta que tú dominas un idioma cuando sueñas en ese idioma, ¿verdad? Me comentabas. Y entonces ella una mañana se despertó y dijo, joder, por fin he soñado en inglés. Le dije, ¿y qué soñaste? Y dice, pues hombre, era un sueño pues que trabajaba en un bar y decía, hello, tal. Y ahí se quedaba, o sea que el sueño era muy escueto, pero bueno, muy bien. Bueno, pues yo os voy a lanzar una pregunta, la recogéis quien quiera y luego ya iremos cambiando, ¿no? ¿Cuáles son para vosotros los principales desafíos que enfrentan las organizaciones en relación a cómo adaptarse al cambio climático? Eduardo. Gracias, Pablo. Bueno, yo solo quería aprovechar con esta presentación que has hecho, muchas gracias, comentarte que en esos 2 encuentros fortuitos con mi mujer hemos tenido 2 niños. Eso es tino, ¿eh? Eso es tino. Y bueno, no, o sea, volviendo al tema de las organizaciones, al final
Yo creo que con el cambio climático, aparte yo vengo del lado malo de todo lo que estamos hablando hoy, porque yo soy Del lado oscuro. Del lado oscuro. Soy una empresa, llevo 16 años en el mundo de la automoción, 16 años fabricando coches que emiten CO2, 16 años no ayudando a ninguno de los que estáis aquí, entonces pues suelo estar siempre en el lado malo. Pero no por ello menos importante, o más importante quizás porque precisamente con el conocimiento y con el reconocimiento de que estamos en ese lado, pues se lleva desde la industria del automóvil pues más de 16 años por lo menos desde que yo estoy, pues haciendo un trabajo innegable para reducir esas emisiones. Ahora hay una apuesta clara por la electrificación, sí, pero bueno, ya comentaremos más adelante porque la electrificación es una de las palancas que hay. Pero estos cambios no son fáciles. Al final vienes de unas estructuras establecidas pues muy jerárquicas, pues, con unos procesos de fabricación muy establecidos, con unos procesos de venta muy establecidos, y realmente en un mundo cambiante pues significa que tiene que haber muchos cambios pues para cambiar la realidad, unos ejercicios didácticos que yo creo que también hemos comentado hoy, que realmente hay que hacer unos ejercicios didácticos muy importantes a todos los niveles de la sociedad para realmente llevar a cabo esos cambios, ¿no? O sea, que no solamente depende de que las marcas de coches decidan construir o fabricar, mejor dicho, coches eléctricos, sino que luego depende de muchos otros factores. No, ayudas políticas, me imagino, sí, que haya una red de electrolineras, sí. cambiar la mentalidad del consumidor, ¿no? Sí. O sea, evidentemente, ahora si tú miras el mercado, en los últimos 5 años hemos pasado de tener a lo mejor 10 modelos eléctricos, en una oferta de 10 modelos, ya no Renault, sino dijéramos la industria, tienes ahora más de, hacía el otro día números, 130 modelos eléctricos diferentes. O sea, es decir, que todas las marcas, grandes marcas, y ya no las marcas chinas, por no entrar un poco tampoco en el tema también un poco habitual de las marcas chinas, todas las grandes marcas europeas y Renault también tenemos una apuesta clara por la electrificación de toda nuestra gama. O sea, de hecho, estamos transformando vehículos tradicionalmente de gasolina como el Megane, y ahora ya no tienes un Megane de gasolina, ahora ya solo puedes tener un Megane eléctrico. ¿Qué va a pasar con los precios? Porque yo creo que esa es la clave. O sea, cuando a la gente le das la opción de coger un coche con gasolina o un coche, de gasolina o eléctrico, yo creo que el 90% de la gente, según nos has dicho tú, quitando los patriotas estos, todo el mundo elegiría el coche eléctrico. Pero claro, entramos en otro nivel, que es el nivel de la economía, de la posibilidad que tiene la gente de acceder a ese coche. O sea, ¿qué crees tú que es lo que falta? Y sobre todo, ¿cuándo se llegará a ese equilibrio en lo que te dé lo mismo comprar un coche de gasolina a un coche eléctrico? Hombre, ya lo estamos viendo la tendencia a la baja del precio del coche eléctrico. También hay que entender que es una industria que no es fácil de mover, de derivar, que es una industria que tarda muchos años en desarrollar un coche. Tú empiezas a desarrollar un coche en 2020 para empezar a venderlo en 2025. Las reglas del juego en 2020 son distintas de 2025, no tienes esa flexibilidad. Y luego, claro, pasas de una tecnología que a lo mejor ya tenías amortizada, que ya conocías, que realmente era buscar una eficiencia máxima del motor de combustión para mejorar las emisiones, y pasas a una tecnología completamente nueva que cambia la forma de conducir, que tienes que... No conduces distinto, pero sí cambias la forma de conducir, cambias la forma de interpretar el tráfico, cambias la forma de cómo funcionan las cosas. Y bueno, yo creo que hay un tema de economía de escala. O sea, realmente los coches eléctricos van a bajar de precio. O sea, a partir de Renault el año que viene, acabamos de lanzar el Renault 5, el nuevo Renault 5, para los que hayáis tenido una reinterpretación del Renault 5, y a partir del año que viene ya tendremos uno a partir de 25.000 euros, ya independientemente del precio, pero ya empieza a ser un precio que realmente puedes planteártelo, y con las ayudas directas del MOVES, pues puedes tenerlo por debajo de 20.000 euros. Eso es otro tema interesante, el de las ayudas. Yo creo que lo que están haciendo en Francia con esa ayuda directa de 100 pavos al mes, eso es muy interesante. Pero vamos a dejar a Karma, porque es que está dándome codazos todo el rato. Bueno, recoge el pañuelo, el guante de la primera cuestión. Vale, sin problemas. Bueno, de hecho, yo lo han mencionado, ¿no? Uno de los retos, de los desafíos a las organizaciones es que partimos de unas estructuras jerárquicas y unos modelos de trabajo que son absolutamente, digamos, estancados o procedimentados, y tenemos que ir hacia un movimiento mucho más flexible, ¿no? Eso significa también un cambio de adaptación de mentalidad.
el cambio climático es uno de los cambios que tenemos encima de la mesa, pero yo creo que tenemos muchos cambios que nos afectan a nuestra mentalidad, a nuestra manera de trabajar, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de hacer, que evidentemente en las organizaciones, pues al final existe esa problemática de tú puedes querer hacer cambios o meter dentro de tu industria cambios para favorecer el cambio climático, pero tienes al equipo humano y tienes a las organizaciones preparadas para poder asimilarlo, adaptarlo. Estamos hoy en un evento de adaptación al cambio. ¿Sí? Las empresas son personas. Las personas se pueden adaptar rápidamente a ese cambio, al que sea, venga impuesto por una ayuda, venga impuesto por una necesidad, venga impuesto por una regulación, pero al final es, bueno, cómo las personas son capaces de adaptarse a ello. ¿Y de dónde tiene que venir ese impulso? ¿Desde abajo o desde arriba? En mi opinión, desde todos lados. Es decir, al final el cambio es para todos y todos somos parte del cambio. Unos tenemos más facilidad, unas personas tienen más facilidades de adaptarse al cambio, de entenderlo, comprenderlo y entonces, bueno, caminar hacia allí, y otras personas se resisten, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final es entre todas. Entonces, no, ni tiene que ser por arriba ni tiene que ser por abajo, sino tiene que ser entre todas. Es un tema de concienciación de todas las personas. Ahora, ¿quién tiene que impulsarlo internamente? Obviamente, pues dentro de las organizaciones los líderes, dentro de la sociedad los políticos o las instituciones, es decir, aquellos que realmente pueden inyectar esas herramientas para hacer los cambios. Pero al final somos todos. La concienciación también es importante. La concienciación es muy importante. Y las empresas, tú como miembro como parte de la zona oscura, como has dicho tú, ¿cómo pueden ver o en qué momento pueden ver las empresas un modelo o una oportunidad en este cambio? Hombre, lo vemos desde el primer momento. Es una oportunidad clarísima de ser partícipes, de contravenir ese cambio climático. O sea, primero, como decía antes, o sea, por un lado, reconocer que nosotros somos una parte implicada y entonces hacemos todo lo posible para realmente para llevar a cabo cambios en la estructura y en nuestra forma de ser y en nuestro producto para mitigar ese cambio climático, reciclando materiales, aprovechando materiales reciclados en nuestros coches. Los nuevos coches ya salen con porcentajes bastante altos de materiales reciclados. Nuestras fábricas descarbonizando nuestras fábricas, utilizando energía renovable. O sea, realmente somos, una vez que quizás cuesta cambiar a las grandes empresas en una dirección, pero también tienen una inercia muy grande que cuando han cambiado van con todo. Y realmente desde el Grupo Renault estamos muy concienciados en ese aspecto y tenemos claro el objetivo que queremos ir. O sea, queremos que nuestros productos sean sostenibles, sean seguros y sean accesibles para todos. O sea, entonces la sostenibilidad es parte digamos, es al nivel de la innovación. Son dos motores que mueven al cambio y que nos mueven a desarrollar productos, pues, bueno, pues más apetecibles, más sostenibles, más ecológicos. ¿Y vosotros estáis viendo que está cambiando la demanda? Bueno, ¿O no? A ver, si nos ceñimos a las cifras, no. Está costando mucho la penetración del vehículo eléctrico en España, está costando. Este año cerraremos el año previsiblemente con un 5% de ventas de vehículo eléctrico a nivel de España, y eso en un mercado de 1 millón de coches son 50.000. Y Carmen, ¿las resistencias, tú en qué crees que se basan? O sea, ¿por qué hay esas resistencias y cómo se puede trabajar para batirlas? Bueno, las resistencias yo creo que son inherentes al ser humano, ¿no? Nos gusta estar cómodos, nos gusta controlar las cosas, nos gusta saber lo que va a pasar, y cuando estamos en un momento en donde no sabes lo que va a pasar y todo es incierto, todo es innovación, todo es cambio, no nos sentimos cómodos. O sea, el ser humano no se siente cómodo ante los cambios, no se siente cómodo ante la innovación. Le gusta controlar, le gusta sentirse a gusto. De hecho, existe el concepto, ¿no? Zona de confort. En la mayoría de las personas no les gusta estar fuera de la zona de confort. Y en cambio estamos en un momento en las organizaciones y en la sociedad en donde todo está cambiando y cambia muy rápido. Con lo cual, lo que deberíamos es de acostumbrarnos y empezar a cambiar de paradigma nuestra manera de pensar y trabajar de una manera mucho más flexible y ágil, y eso significa tener esa mentalidad para poder ser más innovador, ser más sostenible, porque si no innovamos no seremos sostenibles, ni la sociedad, ni las empresas, ni nadie. Entonces, ¿qué pasa? Que le estás poniendo un cambio de paradigma a las personas que va en contra de su propia naturaleza.
Los innovadores viven felices en estos momentos, o los intrépidos, pero ¿y los conservadores? ¿Y los que les gustan las tradiciones? ¿Y los que lo de cambiar se lo tienen que pensar mucho? Lo que pasa es que, mira, Cristina en la primera ponencia, cuando ha hablado de ese tema, ha dicho, si tú eres capaz de hacer ver a la gente que ese cambio va a ser beneficioso para él, quiero decir, cuando tú eres capaz de convencer a un personaje que se tira 2 horas en un atasco en la A6, de que si va en el autobús o en el tren o en el metro, va a estar leyendo, escuchando música, relajado, no sé qué, en vez de metido en el atasco, encabronado, perdonar la palabra, no sé qué. Bueno, pues es que yo creo que ese es el argumento. Es que ese es el argumento. Entonces, ese es el argumento. Lo que pasa es que no se suele enfocar desde el punto de vista del beneficio que te aporta hacer ese cambio. Entonces, se puede presentar sobre el beneficio a largo plazo. La gente quiere beneficio a corto plazo. Si yo quiero un cambio, quiero ver el beneficio a corto plazo. No me hables de aquí 10 años, no sé dónde estaré dentro de 10 años, háblame ahora, ¿no? Entonces, en las organizaciones, por ejemplo, que es donde yo trabajo, en esa transformación, ¿qué hacemos? Que esos cambios, de una manera casi inmediata, vean que ese cambio es beneficioso. Si es beneficioso para él o para ella, es beneficioso para su equipo, es beneficioso para su departamento, es beneficioso para la empresa, es beneficioso para su casa, es beneficioso para su familia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues hacer estrategias y acciones con ellos, ¿vale? Primero, que participen y se involucren, y segundo, que vean muy rápido que eso es un beneficio. Pero ahora, señores, cógelo, a ver quién es. Pero ahora tenemos el otro lado. Porque imagino que a vosotros lo que os interesará es que la gente siga los atascos, aunque sea con el coche eléctrico. Porque claro, si todo el mundo va en el tren o en el metro o en el autobús, no os compran un coche. No, en ningún caso. Es decir, que yo soy sufridor de atascos. Bueno, por suerte no mucho, pero vamos, yo he sido sufridor de atascos. En Barcelona, cuando vivía en Barcelona. Y aquí en Madrid, pero o sea, no somos tan egoístas como para pensar que si no hay coches no hay negocio. Es decir, que el coche no va a dejar de ser una opción de movilidad donde realmente lo que hay que buscar es unas alternativas o un uso consciente de esa alternativa. O sea, adaptación, que es lo que hemos estado hablando todo el día. El coche no va a dejar de existir como medio de movilidad. Se puede hacer un uso racional del vehículo, pues una movilidad compartida, una movilidad sostenible. Puedes potenciar desde las empresas muchas alternativas a esa movilidad. Puedes, de alguna manera, desde las empresas también, oye, pues vamos a buscar la forma de compartir vehículo, ¿no? Pues gente que van todos los días a la oficina o que van varios días a la oficina, que van desde el mismo sitio, que acaban en la oficina a hacer el mismo horario. Oye, pues ¿por qué no podéis compartir coche? ¿Por qué no podéis compartir un coche eléctrico? Claro. Os propongo un coche eléctrico, ¿no? O sea, de alguna manera es impulsar desde las empresas pues esa movilidad racional, esa adaptación al cambio. ¿Y vosotros estáis viendo colaboración desde las administraciones? Sí, lo que pasa es que a veces no lo suficientemente directas. O sea, lo comentábamos antes, y por volver un poco al tema precio, o sea, lo que vemos es a veces esa colaboración desde las administraciones no son directas o no son de rápida aplicación. Tardan en llegar, o sea, las ayudas, claro, sí. Entonces, tienes que tener el dinero previo para que... Pero y a veces y ya no solo en la compra, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en el tema de los PERTEs, que también estamos muy implicados con los PERTEs, la solicitud, gestión, aplicación y de los PERTEs, o sea, supone una cantidad de trabajo, lo estaba comentando con... ¿Burocrático? Sí, burocrático por nuestra parte, que hay que recopilar un montón de información que la administración ya dispone. O sea, por ejemplo, tengo que aportar todas las listado de trabajadores que van a participar en el proyecto con su número de la Seguridad Social. Si ya le digo quién va a participar, el número de la Seguridad Social lo tiene. Ya lo tiene usted. Entonces, realmente se ponen una serie de trabas que tendrán sus motivos. No vamos a entrar ahora en averiguar esos motivos, pero que suponen unas trabas a nivel organizacional para nosotros, para llegar a acceder a esas ayudas. Y a nivel particular igual, al final... Y a nivel particular, volviendo un poquito atrás en lo que te he dicho antes, esas ayudas que están haciendo en Francia, que son 100 euros directos para el leasing de la compra, de la adquisición de un vehículo, no lo de aquí que es la subvención, que tiene el problema que dices tú, que te lo dan 3 años después, que si no tienes el dinero previamente no puedes acceder. Es decir, la ayuda directa, 100 pavos al mes, toma, pum. No, lo que está en Francia se llama el leasing social. Entonces
Es un leasing de una serie de vehículos que tienen que cumplir una serie de condiciones. El leasing social se abre sobre vehículos eléctricos, la oferta es de vehículos eléctricos y el peticionario tiene que cumplir una serie de condiciones. No me las sé exactamente, pero vamos, que la renta, y luego hay una que tienes que estar a más de 15 kilómetros de tu puesto de trabajo y que tienes que ir y volver cada día. Entonces, de alguna manera, tú puedes acceder a ese leasing social de un coche eléctrico, donde creo que el modelo podías acceder a un coche eléctrico desde 50 euros al mes. ¿Y está funcionando allí? Está funcionando, que cuando lo pusieron en marcha, creo que en 2023, contaban con unas ayudas que contaban que iban a durar hasta, no todo el año, pero 9 meses, y se agotó a los 2 meses. En los 2 meses cerraron el canal de leasing social de todas las peticiones que tenían, porque ya, claro, contaban desde el leasing social con la aportación de las marcas. En caso pues, se buscaron marcas europeas. También había un tema del eco-scoring, de alguna manera para beneficiar los coches producidos en Europa, frente a los producidos fuera de Europa, donde la huella de carbono podría ser más grande, sino que eran los coches fabricados en Europa. Entonces tenías un eco-scoring, accedías a un panel de vehículos y tú elegías allí. Entonces las marcas aportaban una serie de vehículos, las marcas aportamos vehículos, y eso en 2 meses se acabó el dinero y la solicitud de los coches. O sea, estábamos hablando de que en 2 meses una cosa que preveían 9. En 9. Bueno, eso es una buena señal, ¿no? La gente está por la labor. Sí. Y la verdad que aquí en España estamos empujando para ver si cupiera la posibilidad de hacer algo parecido. Sí. Ha contestado muy bien, ha acumulado 3 puntos. Entonces, espero que tú ahora en esta respuesta estés bien, porque si no, el premio, el viaje a Bali se lo lleva él. Bien. No te digo más. Vale. Oye, ¿cómo se puede acceder? Porque aquí estamos hablando y yo tengo la sensación de que nos dirigimos siempre a gente, no te voy a decir rica, pero de cierto nivel. Y parece que nos olvidamos de esas capas sociales más vulnerables, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede llegar a transmitirles este cambio, estos cambios necesarios y esta nueva adaptación a las capas más vulnerables de la sociedad? Hombre, siempre se necesita a las capas más vulnerables una divulgación mayor, y yo pienso siempre que la participación, ¿no? O sea, el ayudar a que participen estas personas, como hemos visto antes con el BlaBlaLab, ¿no? De que pueden participar con sus opiniones, es una muy buena manera. Desde el ámbito de la empresa, ¿no? Por ejemplo, pues al final en una organización también tenemos capas vulnerables dentro de nuestro sistema, dentro de lo que es la estructura organizativa. Por lo tanto, si tú realmente haces dentro de la organización, en este caso, tanto a nivel divulgativo como a nivel de concienciación, como a nivel de pequeños proyectos que puedan ser tanto internos como con colaboraciones externas, y que todas estas personas puedan participar dentro de ello, es una muy buena manera de que vayan tomando conciencia. Pero al final, lo que decíamos antes, si tú ves el beneficio, el estrato social tampoco es interesante. Lo interesante es que tú veas que eso es beneficioso. Me puede beneficiar a mí, a mi comunidad, a mi familia, a mi entorno, a mi contexto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé si es beneficioso o no? Bueno, si yo puedo estar trabajando en alguna cosa con alguien, ¿no? Con mi propia organización, en donde estoy viendo resultados beneficiosos, ahí luego los puedo llevar a mi casa, por ejemplo, a mi nivel más particular, más personal. Lo que pasa es que hay dos aspectos. Uno es el de la praxis, es decir, lo que tú estás hablando, pero luego hay otro que es el del que hablaba María José antes, que es el del conocimiento. Es decir, el conocimiento científico, que también hay que hacerlo llegar a la gente. Por supuesto, también, pero hacerlo llevar de manera que les sea asequible entender. Claro. ¿Vale? Entonces, por ahí, lo de BlaBlaLab me ha parecido tan interesante. Y luego, sobre todo, porque yo creo, yo desde mi experiencia, nosotros hemos tenido durante muchísimos años un programa de radio que funcionaba bastante bien, y creo que fuimos de los primeros que teníamos ya una sección sobre medio ambiente, cuando ni Dios hablaba en este país de medio ambiente. ¿Y cómo lo hacíamos? A través del humor. O sea, contábamos cosas muy interesantes sin frivolizar y sin quitarle la importancia que tenía, pero desde el humor, y eso hacía que llegara. Con esto, ¿por qué lo digo? No para hablar de mí, sino porque yo creo que esa resistencia que hay desde ciertas capas preeminentes en la sociedad, hay que romperlo también. Porque desde las empresas, desde las administraciones, se cree que un cierto lenguaje o un cierto camino frivoliza.
Y es completamente falso. Es Estoy mentira, totalmente no de es verdad. acuerdo contigo. No solo el humor, sino también ejemplarizarlo. Se pueden utilizar metáforas, se pueden utilizar muchos recursos fáciles Bueno, de influencers ahora entender a y cualquier y persona. gente que tiene que transmitir. Te voy a hablar del flamenco. Que, no, parece que Sí, te sí. parecerá una tontería, pero no lo es. Nosotros hacíamos un programa, un festival de flamenco, organizábamos un festival de flamenco al que no iban aficionados al flamenco. Iban nuestros oyentes, que no oían flamenco, que no escuchaban flamenco. Y muchas veces en el mundo de la sostenibilidad, del medio ambiente, de la biología, de todo esto, me da la sensación de que muchas veces se habla para convencidos. Y eso es un error. Se habla para convencidos. Hay que hablar para la gente que no está convencida. ¿Cómo se hace? Pues se hace utilizando a personas que no son del entorno, que no son del ambiente, que son de otro rollo. Por eso, bla, 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 me parece que ha dado en el... O sea, Sí, es que es así. totalmente. Y en las empresas igual. Las empresas cuando tienen que comunicar sus avances, el camino nuevo que quieren hacer, hacia dónde quieren llegar, tenéis que hacer lo mismo. O sea, no sirve de nada sacar un spot con una chica o con un chico estupendo en un descapotable porque el coche ha dejado de ser algo aspiracional. Entonces yo creo que hay que romper esas barreras. Totalmente de acuerdo. Y además ahora tenemos... No me interrumpas, ¿eh? No puedo. No, No además, me dejas. ahora tenemos una serie de pantallas que antes no se tenían. Pero cuando Son- acabes, sí diré algo. No, que son las redes sociales, que son YouTube, que antes no existían. Tienen una parte mala, que es que simplifican mucho el lenguaje en muchas ocasiones, pero son pantallas y son escaparates que antes eran impensables. Antes había 3 radios, 2 teles y 4 revistas y punto pelota. Ahora hay una cantidad de posibilidades de comunicar y de contar las cosas excepcionales. Ya he acabado. Pues es que justamente eso es lo que hay que hacer, porque hay que innovar y también innovar en las narrativas, en la manera de conversar, en las maneras de hacer los proyectos, en la manera de relacionarnos. Por eso en las organizaciones también hay tanta resistencia al cambio, porque se quiere hacer cosas de manera diferente, pero seguimos anclados en las mismas estructuras, en las mismas maneras. Eso no es viable. Entonces hay que innovar y también hay que innovar en esa manera de comunicar, cómo lo comunicas, cómo te relacionas, cómo hablas, ¿no? Si tú estás pensando en que quieres una organización o que tienes personas, ¿no?, que quieran adaptarse realmente al cambio climático, a las nuevas situaciones sociales, a los nuevos consumidores, a las nuevas herramientas, a lo que sea, no puedes estar pretendiendo que lo hagas si están viviendo en el mismo contexto que no se lo permite. Pero entonces es el contexto el que tiene que cambiar. Entonces el contexto es el que tiene que trabajar para que sea distinto. Y la manera de conseguirlo es comunicando, pero comunicando de manera diferente. Claro. Comunicando desde el speech del director general diciendo las mismas cosas que dice cada año, ¿vale? O de una forma estructurada, de una manera absolutamente... políticamente correcta, pues a veces no, a veces tienes que decirlo de una manera muy diferente. Hay que ser más disruptivo, hay que llegar a la gente. Y vosotros desde la empresa, desde vuestro sector, quiero decir, ¿eso lo planteáis también? ¿La manera de comunicar vuestro producto al consumidor final? Claro, es que no nos queda otra, Juan Luis, o sea, porque al final... O sea, no nos equivoquemos. O sea, somos una empresa y vivimos de vender coches. Claro, por o sea, eso te esto lo digo. es, o sea, el que vende bocatas, yo vendo coches. O sea, esto es así. Entonces, si no soy capaz de adaptarme a la sociedad que me va a comprar ese coche, a los medios de comunicación que puedo utilizar para vender esos coches, no estoy muerto. Y también, pero lo que también tenemos que aprovechar son esos canales en los que queremos vender coches también para dar un mensaje en la dirección hacia la sostenibilidad. O sea, no podemos dar mensajes contradictorios. No podemos decir, no puedo decir mi mano izquierda una cosa y mi mano derecha otra. Claro. Y evidentemente nos tenemos que adaptar a esa realidad. Lo que pasa es que también lo comentábamos antes de empezar. Y yo realmente lo que creo que tenemos que hacer todos una labor didáctica y que tienes toda la razón, todo el tema del cambio climático se cuenta a convencidos, Claro. pero también hay mucha gente, o sea, creo que hay mucha desinformación por la excesiva información. Que hay mucha gente que es capaz de hablar de cualquier cosa, que lo comentábamos antes, sin ningún criterio y que tiene a lo mejor tiene muchos más canales, o tiene muchos más canales abiertos, con muchos más espectadores, con muchos más oyentes, y que entonces dice cualquier cosa y ya parece como que sea cierto, ¿no? Entonces ahí es donde realmente hay un doble trabajo por parte de los comunicadores, por parte de las empresas,
de contrarrestar ese... Con veracidad y con... Sí, vamos, con datos, sobre todo con datos, ¿no? Al final es la única manera que tienes de dar una información veraz, ¿no? Decir, oye, pues con datos esto es así, vengo de aquí, voy aquí y quiero llegar allí, y para llegar allí voy a hacer esto y aquello. Oye, y una pregunta, esto ya es en nivel personal, que a esta gente no le importa nada. ¿Por qué el R8, que fue mi primer coche, un Renault 8, tenía el motor atrás? Que es que parecía una bailarina eso. Que es que dabas una curva y decía, ¡bum!, te culeaba. Porque contando que tu peso estaba por delante era mejor distribuirlo así. Oye, perdona, que yo en aquel momento estaba delgadísimo. Yo pesaba 70 kilos, macho. Bueno. ¿Eh? ¿Te acuerdas de que tenía el coche? Sí. Yo no empecé con R8, yo empecé con cosas más modernas. Ya más moderna, porque eres más joven, pero yo un R8, un cochazo, ¿eh? Bueno. Coche estupendo, porque tenía el motor atrás, entonces en el maletero de delante te poníamos un saco de arena. Un saco de... Sí, para la distribución, es cierto. No, en serio, ¿eh? Para la distribución de pesos. Sí. Y luego era muy curioso porque tenía, en vez de tener los pedales paralelos al cuerpo, ibas así. Entonces, para meter la marcha atrás, te dabas en la rodilla. Ahora, andaba que no veas, ¿eh? Era fantástico. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos cumplido nuestro tiempo. Me han dicho que a lo mejor había tiempo para alguna pregunta del público en caso de que fuera necesario o alguno quisiera. Y yo os lanzo a vosotros ahora ese reto. ¿Queréis hacer alguna pregunta a alguno de los presentes, incluido yo, y sobre cualquier tema? O sea, nosotros preguntamos, respondemos de lo que sea, literatura, dolores corporales, terapias naturales. De todo, respondemos de todo. ¿Queréis hacer alguna pregunta a alguno de los...? Sí. Para bla, bla, bla. Anda, el único que no está. Pero para que seáis más y os lo paséis mejor. No me ha gustado nada eso, ¿eh? Nos estás quitando protagonismo. Luego, te estoy cogiendo un asco horrible, venga. Mira, contigo no me voy a reconciliar, pero mi primer coche fue un R5, de los de antes. Muy bien. Y hablando de adaptación... ¿Pero era turbo? ¿Era un Renault 5 turbo o era de los malos? Seguro que era malo. Era de los baratos, ¿no? Pero en términos de adaptación nos llegamos a meter 11 dentro de ese coche. Madre mía, mi vida. Luego nos adaptamos a la seguridad vial y pasamos a meternos 5. Madre mía, mi vida. 11 en un Renault 5, madre mía. Venga. No, me ha parecido muy interesante esto que habéis hecho. Y a mí lo que me gustaría saber es para cuándo la secuela. Es decir, está muy bien las 8 Españas de receptores, pero estaría bien saber las 8 Españas de prescriptores. Es decir, a la hora de comunicar, lo que decía antes María José, de dónde sale toda esa información y ese conocimiento, ¿no? Y estaría muy bien tipificar esas personas que nos tienen que proveer esa información, pues de la misma manera, dónde están, qué resistentes pueden ser a compartir su conocimiento, a lo mejor con qué dejes o con qué desvíos lo están haciendo, porque estoy completamente de acuerdo con esa diapositiva, pero hay veces que tampoco es tan difícil, tampoco es tan fácil conseguir, no sé si estás de acuerdo o no con lo que te estoy diciendo, poder transferirles esa información. Bueno, tengo 2 cosas que decir. La primera, mi primer coche fue un Renault Megane, viejísimo, de quinta mano, o sea, el de acelerador estaba como el de los picoteros. Ahora todos habéis tenido un Renault, venga, no lo creéis ni vosotros, venga, hombre. Mira, por ahí dicen que también. Y segundo, en el proceso de diseñar la encuesta, fui muy pesado con saber por qué tipo de canales se informa cada segmento, en quién deposita su confianza. Y eso, por ejemplo, los grupos de discusión nos han ayudado a corregir bastante la propia encuesta. De hecho, siempre lo cuento, pero llamé a uno de los compañeros que hicieron el estudio porque le digo, perdona, creo que habéis cometido una errata en el estudio porque me sale que el progresista crítico, que son estos jóvenes de izquierda tal, que el periodista que mejor valoran es Vicente Vallés y que le encanta la COPE y Antena 3. Yo creo que se os ha movido un poco. Y dice, no, eso además salió en las encuestas y lo validamos con el Focus Group. Y, o sea que la premisa de partida de Bla Bla Lab, y como lo era de Parlons Climat y de Britain Talks Climate, es basar la comunicación en evidencia, incluso aunque sean poco contraintuitiva, ¿no? Yo digo, bueno, pues yo miré, a Carne Cruda, El Salto, no sé qué, Público, tal, y de repente dicen, no, pues esta gente, si lo ve en un medio de comunicación generalista, a priori puede ser incluso que le dé más relevancia. Y eso es algo que no nos ha salido en otros estudios. Ahora bien,
tenemos de esas encuestas, de esos focus group, una serie de respuestas, pero en esos eventos, en esos laboratorios de comunicación que estamos haciendo, están saliendo ideas chulísimas. Porque otra de las cosas que hacemos es decir, bueno, ¿este segmento con qué segmento se lleva bien? Porque a lo mejor llegar a la político desconectado es muy complicado, pero nos decían en Zaragoza, se encuentra en el gimnasio con el moderado optimista, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, pues eso también es bastante simpático para entender cómo las ideas van a ir fluyendo. A la hora de identificar esos comunicadores climáticos y para quién detectarlos, bueno, pues eso es conocimiento que vamos a ir construyendo y todos los aprendizajes que tengáis de vuestras entidades lo queremos volcar. Así que os invitamos a sumaros. Sí. Bueno, que mi padre tenía un Renault 8. Ponía Coche, las sillas de camping y un saco, ¿no? Claro. Y yo tuve un Renault 5 importado de Canadá, que no pasaba la ITV. Bueno, dicho esto, a mí los anuncios de automóviles, ¿no? Es que me recuerdan a los de colonias. Entonces, ¿dónde está el medio ambiente ahí, no? O sea, me recuerda, es un estilismo, ¿no? ¿Cómo vais a vender coches eléctricos con el mismo estilo de comunicación en marketing que los coches de toda la vida, que se parecen a las colonias? Bueno, porque al final tienes que vender el coche. O sea, es difícil. Yo tampoco soy experto en marketing, ¿eh? Me has pillado. O sea, quiero decir que lo más opuesto a todo mi desarrollo es el marketing. Entonces, a ver, yo creo que al final vendemos un producto y el que compra el producto sigue siendo el mismo de hace 20 años. O sea, sigue siendo la población. O sea, sigue siendo la misma población, sigue teniendo la misma penetración. Entonces, al final, lo que tienes que convencer, al que igual tienes que conseguir convencer a la persona que se va a comprar un coche de combustión, le vas a tener que convencer para comprarse el nuevo R5. Cuando llegue a comprarse le vas a decir, bueno, por cierto, es eléctrico. Entonces, en vez de tener que ir a la gasolinera, te puedes montar un enchufe en casa y te lo enchufas en casa. Pero tienes que llegar de la misma manera que llegas con el coche convencional. Eso, o sea, porque estás vendiendo el mismo producto. O sea, sigue siendo aspiracional el coche. Al fin, y cada vez más, porque ya lo hemos comentado, hay un tema de poder adquisitivo y de poder llegar de poder adquirir ese coche. Ya no solo el coche eléctrico, los precios de los vehículos han subido en los últimos años, igual que todo el coste de la vida, pero claro, tú a lo mejor puedes decir, puedo prescindir del coche porque aguanto el coche que tengo, lo aguanto 5 años más o 10 años más, cuando a lo mejor las políticas que haya en las ciudades sean más restrictivas, pero aguanto mi coche que me compré hace 5 años, sigue siendo de combustión, ya lo tengo pagado, o sea, aguanto 5 años más hasta que a lo mejor en Madrid digan solo entra en etiqueta cero. Entonces ahí ya veo un poco qué salto doy. Bueno, en Madrid no creo. Bueno, mira, eso a lo mejor decían hace 8 años y o sea, decir que yo, independientemente de blancos o negros, o sea, decir que yo creo que al final va a haber una dirección clara hacia la electrificación y en las ciudades también, y yo soy partidario de que en las ciudades se creen zonas, se peatonalicen, aunque también es difícil. Yo tengo familia en Cáceres y en Cáceres, el centro de Cáceres está peatonalizado y el 80% de las tiendas en el centro de Cáceres están cerradas. Porque desde que dejó de rodar tráfico pasa mucha menos gente. Parece una incongruencia, pero tú pasas por el centro de Cáceres, cerca de la catedral, y los locales de las tiendas habituales que había se han cerrado. Y nadie coge esos locales. Pues mira, en Torrelodones, No, que sí, que hay donde casos... está pero no, peatonalizado, hay más negocio Sí. y los negocios que hay ganan más. Sí. O sea, Sí, no, lo de Cáceres es sorprendente. Yo lo digo porque es sorprendente porque yo estoy muy a favor de peatonalizarlas. No, pero tú porque cuando hablas en Cáceres del centro hablas de la catedral. No, y de la Entonces Plaza la gente Mayor. no va a misa, pero no es porque no pueda entrar en coche. Debía ser el alborotador moderado. No, entonces, en el caso del marketing, o sea, hay que decir que tenemos que... Hay un segmento de la población, volviendo a la caracterización, sobre todo joven, que el coche no es un bien no que le quieran. interesa. Sí, ¿no? no. Yo, eso es, o sea, es cierto que yo creo que hay estudios que cada vez la edad para sacarse el carnet de conducir es mayor. Antes con 18 años como que había un... 18 años, entro a la universidad, Y si me acaso, saco el carnet. pero me saco el carnet seguro. Claro. O sea, lo de la selectividad era secundario. Sí, sí. prácticamente. Y ahora ya no. Pero es cierto que sigue existiendo, o sea, la libertad que te da el tener coche, ya no digo primera mano o segunda mano, la libertad que te da el coche, yo lo he visto con mis sobrinos mayores tienen 24 y 20 años y están desesperados por el coche. Porque les da una libertad de la que, oye, pues mañana me voy, me cojo el coche y me voy con 3 colegas y nos vamos a la playa. Entonces, esa libertad que te da el coche
sea de quinta mano, porque hemos tenido todos, yo mi primer coche era de quinta mano también, pero entonces yo creo que no deja de existir eso. Es cierto que la movilidad en las ciudades, porque lo que pasa es que también hay que diferenciar mucho, que es lo que falta a veces en los estudios, es la movilidad en las ciudades con la movilidad rural o la movilidad fuera del entorno de las grandes ciudades. O sea, porque la persona que vive en un pueblo de Extremadura, de Castilla y León, que es lo que yo conozco, necesita el coche sí o sí. O sea, puede moverse a comprar el pan, pero si tiene que ir al centro de salud va a necesitar el coche. Porque a lo mejor en el pueblo hay un autobús que va de A a B, pero no va por el centro de salud. Bueno, lo que decía Cristina, de que hay que mejorar los sistemas de transporte público, que hay que cambiar muchísimas otras cosas, ¿no? Pero efectivamente esa sensación de que te da libertad, sensación de libertad, puede ser que todavía sigue existiendo. Pero es verdad, tú dices, tu sobrino, mi hija tiene 24, está sacando el carné ahora y es que por su trabajo lo necesita, pero el mayor tiene 29 y ni se lo plantea. Bueno, a ver. Y mi hija se lo ha planteado porque se lo han pedido en el curro, si no. O sea, que cambia bastante, ¿no? Sí. Yo creo que cambia bastante. Bueno, cambia la vida, cambia la sociedad. Sí, no, exacto. Y eso es donde nosotros tenemos que ahí jugar el papel de crear un producto que siga siendo apetecible para la sociedad y que sea sostenible y que sea, pues eso, apetecible y vaya al ritmo del cambio de la sociedad. Si la sociedad pide un producto electrificado o lo requiere, pues oye, pues se lo vamos a dar y vamos a ofrecer un producto apetecible. Que evidentemente los gustos han cambiado, pero yo creo que no deja de existir ese producto aspiracional que es el coche. Sí. Oye, vamos a ver, que tampoco nos podemos ir de aquí a las 9, ¿eh? Ahí hay una chica. Que una pregunta, pero claro, es que lleváis aquí. Eh, Espera. sí, bueno, un par de comentarios. Yo no he tenido coche nunca No, bueno. y Una que no ha tenido vivo en la entre ciudad y evidentemente en la ciudad es muchísimo más fácil vivir sin coche, pero me siento completamente libre en la ciudad sin No, tener a ver, coche. entiende lo del sentimiento de libertad. Sí. No, y otro comentario que quería hacer sobre el lado oscuro de la No, industria bueno, pues, automovilística. Yo lo digo, ya sé que no debo, pero... No, o sea, una reflexión. En este espacio de tiempo han salido muchísimos Renault en la sala y que yo creo que también es un error hacer este análisis como del lado oscuro cuando todo el mundo nos hemos beneficiado de las energías que en ese momento nos estaban permitiendo un desarrollo económico. Ahora hemos detectado un problema en este desarrollo y al final es una solución que tiene que venir por parte de todos los que hemos llegado a este punto de desarrollo gracias a eso, ¿no? Mi pregunta, me ha gustado mucho lo que planteabas de esta transformación por parte de las empresas y de cómo cuando hay una apuesta fuerte se ven los objetivos claros y se va hacia allá. Y quería hacerte una pregunta sobre, bueno, haceros a todos, sobre cambios políticos como los que estamos viviendo en Estados Unidos, hasta qué punto un cambio así puede suponer un freno radical a estas dinámicas que ya habían empezado determinadas empresas, o una vez que está iniciado ese cambio va a tener una inercia hacia adelante que probablemente no se frene con estas políticas. No. Una pregunta muy amplia, ¿eh? Sé que es complicada, pero... A ver, yo creo que, o sea, siempre todo afecta, lo que pasa que... Y lo vemos, ¿no? Si echamos la vista atrás en 2020, cuando fue el tema del CO2 para las empresas, si ves noticias a nivel automovilístico, todas las empresas tenían un posicionamiento claro y una estrategia clara hacia la electrificación, absoluta y completa. 4 o 5 años después, todas están echando el freno de mano, no la marcha atrás, porque ya sí que existe esa inercia hacia la electrificación en nuestro caso, pero quizás con unas paradas intermedias que no estaban previstas. Un poco lo que decía, creo que era Cristina, ¿no? Que comentaba que de ir de A a B, pues a veces pues tienes que dar marcha atrás, ¿no? Pues un poco es lo mismo, ¿no? Queremos llegar a B, tenemos claro que queremos llegar a B, teníamos un camino que era este, y ahora nos hemos encontrado, bueno, pues que a lo mejor tenemos que hacer una pequeña deriva por aquí, desde Renault se apostó por una transición más lógica, entre comillas, por una gama con diferentes niveles de hibridación, pues para hacer esa transición, decir, oye, pues desde el de combustión tradicional, pues aprovecho, pues hago unos coches híbridos enchufables, y luego tengo mi gama electrificada, pero no dejo de tener toda una gama así, ¿no? Entonces es un poco, hay marcas que apostaron por la electrificación total y que ahora están echando el freno. Están, bueno, pues por políticas gubernamentales, pues ahí es un poco, yo creo, las políticas gubernamentales, y por otro lado el mercado que no absorbe todo lo que tiene que absorber.
Ya. Bueno, me oís. Yo soy Claudia y trabajo en temas de adaptación y comunicación. Y muchas veces hemos comentado con compañeros y de los grupos, ¿no?, de trabajo donde hemos llevado a cabo proyectos, y que creemos que, o sea, hay que ir más allá de la palabra, de la comunicación, porque, como hemos visto, ya la gente aquí en España está bastante concienciada, o sea, quizá concienciada, conoce el tema. No os digo que sepa más a fondo las causas, los efectos ya en detalle, pero hay una concienciación clara. Pero discutimos sobre el hecho de que yo creo que hay que pasar a una fase de involucrar a la gente en proyectos más manuales, me refiero. Y en ámbitos en diarios que nos afectan, me refiero, algo muy concreto, un proyecto para ir al grano. Residuos, ¿no? Nuestros residuos, que la gente no se plantea, Dios mío, ¿dónde van nuestros residuos, no? Yo he trabajado en muchos proyectos de compostaje comunitario, descentralizado. Más que como una herramienta para gestionar todos los residuos de una ciudad, que es difícil, muchas veces como una herramienta, ¿no?, para dar a conocer muchos temas de adaptación, de cambio climático. Funciona estupendamente. O sea, no es decirles, no, es que mira los residuos, todo el CO2, el metano, no es darles la teoría, sino que cuando ya les involucras a una comunidad que a lo mejor sin quererlo van a tener su área de compostaje comunitario a nivel educativo muchas veces, nos hemos dado cuenta que la gente se involucra, pero se involucra de una manera que asume el cambio de comportamiento, de hábitos, más allá de la teoría y de todo el mensaje que podemos dar por segmentación de población. O sea, el simple hecho de tú bajar tu bolsa, contribuir a un proyecto así, tu bolsa de residuos orgánicos, meterlo, conocer por qué, cómo se transforma, ¿no?, todo el proceso biológico del compostaje en sí, ver que luego abres, no huele mal, como dice mucha gente, y me han dicho a mí concejales, es que huele mal, es un proceso que huele mal, le genera mucho problema entre los vecinos. Mentira, no tienes ni idea, la verdad, ¿no? Y que abran y que huelan a bosque, porque eso huele a bosque al final cuando lo abres y habéis hecho compostaje. Y cuando se dan cuenta de eso y son parte de algo que ellos están colaborando, cambia todo. Cambia todo, y entonces hablan con los vecinos, colabora todo el edificio, colabora toda la mancomunidad, y es un conocimiento adherido, o sea, íntegro ya de la propia persona, y lo transmite mucho más, y lo hemos comprobado que funciona. Bueno, era nada más un comentario para ir más allá de la comunicación, que necesitamos proyectos donde la gente se involucre. Yo creo que ya la concienciación hay que ir más allá y hay que fomentar tanto en el sector. Yo creo que se puede, evidentemente, si la gente no se involucra no hay nada que hacer. Lo que pasa es que, yendo un poquito más allá, el grandísimo problema es en el proceso del cambio climático y de la adaptación al cambio climático, es que, yendo un poco más allá, insisto, es que el grandísimo y verdadero problema que tenemos a nivel mundial es la desigualdad. Es decir, tú puedes involucrar a una persona en tanto en cuanto pueda acceder a una serie de cosas. O sea, ¿cómo vas a involucrar a alguien que no tiene dinero para comprar carne un céntimo más cara y compra cerdo que viene de granjas de estas, ¿cómo se llaman? Claro, ¿cómo lo haces? ¿Cómo convences a un señor que en vez de comprarse 4 camisetas o 4 jerseys por 4 euros en Primar, que cada vez que lo mete en la lavadora echa microplásticos por un tubo? ¿Cómo le convences que se involucre en una compra de productos mucho más sostenibles y mucho más ecológicos? Es imposible, porque no les llega el dinero. Y esa desigualdad social, esa desigualdad económica, es fundamental acabar con ella. Que esa brecha vaya a menos y no a más, que es lo que está sucediendo, para involucrar a la gente. Bueno, esto es mi punto de vista desde Pero hay claro, mucha gente que, aunque tiene, o sea, yo no incidiría tanto en la capacidad económica, ¿eh? O sea, muchos proyectos que llevamos a cabo,
No, y es te puedo fantástico, decir, y estoy no te puedo seguro. decir el porcentaje, no te puedo decir el porcentaje porque quizá depende del área, pero hay muchísima gente que en sector alimentación, comida ecológica, comida de cercanía, Sí. hay un gran porcentaje de gente de 2.000 euros a lo mejor que nos dicen es que a mí mi prioridad es comer bien y y a partir de ahí el resto son otras prioridades. Yo os voy a interrumpir aquí. Está súper bien que haya salido este debate al final y creo que suma más palabras a... Pero nos tenemos que ir. Comer, para empezar. Tenemos ahí un buffet súper rico, que estáis todos invitadísimos. Todo ecológico, ¿eh? Todo ecológico. Producto de cercanía. Ecológico y italiano. Nos quedamos con esta idea de concienciación, participación. Con desigualdad no habrá ni éxito, tampoco a nivel empresarial. Las empresas también, los negocios, o empiezan a pensar la sociedad de otra manera y con otra estructura. Y también los políticos empiezan a entender que están sirviendo a todos y empiezan a ser más valientes con sus propuestas, o las cosas no van a pasar, ¿no? Súper interesante el mapa que nos has planteado, los datos que nos ha traído Mónica. Súper inspirador también la propuesta de María José y de Cristina al principio. Y yo sobre todo estoy aquí para dar las gracias. Yo soy una graciera, no traigo conocimiento, pero traigo gracias para mucha gente. Lo primero, gracias a los que habéis venido. Hemos tenido muy poquito tiempo para hacer la comunicación de este evento. Es el primero, le hemos puesto un montón de ilusión, reposa amor, como veis, y nuestra intención es que sea el primero de otros tantos y nos encantará que nos acompañéis. Esperamos que os haya gustado e interesado. También gracias a BC3, que están en Bilbao, a Íñigo y a María José, han trabajado un montón para que esto salga. Inmedia, Datzat, mi equipo en Of Course, por supuesto, a Eduardo, a Cristina, que ya no está, pero a Cristina también, a Mónica, a Manuel, a Karma y a Juan Luis, a Raquel Fernández, que no está aquí, pero que en la sombra ha hecho todas las gestiones del mundo, y después también a Enrica Barney, que ha estado aquí haciendo fotos y que ha sacado el mejor perfil de cada uno, estoy segura. Enrica Barney, no, perdona, Sara Giannini, Enrica Barney es Negrini, que es quienes nos van a alimentar estupendamente hoy, y a Efímera, Ágora, Boomerang, que son los que han estado detrás de todo esto tan bonito que estáis viendo aquí y que espero que haya sido una experiencia súper agradable. Gracias. Y...